buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso postre Napoleón con durazno. Esta es una de mis recetas favoritas, de las primeras que aprendí gracias a mis tías, y es una receta muy colombiana. Variamos el relleno dependiendo de las frutas que nos guste, de limón, de durazno, de nueces, de lo que sea. Así que quédate porque estoy seguro que lo vas a hacer en casa. Lo primero que vamos a usar va a ser 1200 mililitros de leche y una lata de leche condensada. Pero acá quiero hacer una aclaración. Esta receta también lleva 100 gramos de crema de leche o de nata. Así que si quieres puedes agregarlo. Luego vamos a usar también fécula de maíz y vainilla. Y el ingrediente estrella, que son estos duraznos en almíbar, que le van a dar el toque final, el toque más delicioso a este postrecito. Vamos a iniciar la receta mezclando leche con fécula de maíz. Solamente vamos a agregar un poco y voy a mezclarla muy bien. ¿Qué es importante? Es importante que la leche esté o a temperatura ambiente o esté fría. De lo contrario, se te van a formar grumos y va a ser casi imposible poder mezclar la fécula de maíz o la maicena. Y mientras yo voy mezclando acá la maicena, me gustaría contarles algo muy curioso. El postre Napoleón originalmente es un postre francés hecho con hojaldre, hojas de hojaldre y crema pastelera. Nosotros en Colombia hicimos una variación y sustituimos el hojaldre por galletas, que es otro ingrediente que lleva esta receta, y la crema pastelera hacemos una crema que es muy deliciosa y que por eso estamos acá mezclando nuestra fécula de maíz con leche, pero le agregamos también frutas y bueno, esto le hacemos un cambio acá extraordinario a esta receta. Así que continuemos con el siguiente paso. Vamos a llevar entonces una olla a fuego bajo y voy a integrar el resto de la leche. Una vez tenga la leche ya en la olla, voy a pasar a agregar la lata completa de leche condensada. Esta leche condensada ya está endulzada, por eso vamos a omitir azúcar u otro tipo de endulzante porque ya es suficiente con esta lata. Esta lata es de 390 gramos aproximadamente, para que tengan en cuenta esta cantidad. Luego lo voy a mezclar muy bien y voy a pasar a agregar la esencia de vainilla. Agrega unas 2 cucharadas y voy a integrar nuevamente muy bien. Y mientras yo voy mezclando, me encantaría invitarte a que te suscribas a este canal y a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Continuando con la receta, ahora vamos a agregar la mezcla que hicimos previamente con la fécula de maíz, pero debes volverlo a mezclar y a revolver porque la fécula de maíz siempre se va al fondo cuando la dejas reposar. Una vez la hayas integrado muy bien, sí se la puedes agregar a la mezcla que ya tenemos en la olla. Y después de esto te voy a decir la clave de esta salsa y va a ser 2 cosas: fuego bajo y no parar de revolver. Vamos a hacer esto sin parar de revolver, es muy importante. Si dejas de hacerlo se te van a formar grumos. Sé paciente porque lo vas a necesitar. Esta mezcla poco a poco va tomando más cuerpo y tú te vas a ir dando cuenta de los cambios. Va a ser un poco más difícil de mezclar, después va adquiriendo un poco más de espesor. En total vamos a necesitar alrededor de unos 20, muchas veces 25 minutos, eso depende de su estufa, para que tome un poco más de cuerpo esta mezcla. Como se pueden dar cuenta, poco a poco te vas dando cuenta que va adquiriendo un poco más de cuerpo, se va poniendo un poco más gruesa hasta llegar a este punto. Cuando tú pasas el dedo por la cuchara y este queda limpio, significa que ya está lista nuestra mezcla, nuestra crema. El otro indicador son las burbujas, ya empieza a hervir la salsa y esta crema está lista. Ya en este momento lo retiro del fuego y lo reservo. El siguiente paso van a ser los duraznos y acá
vamos a depositar todo el almíbar en un recipiente. No lo vamos a botar porque lo vamos a emplear en la receta. Así que viértelo muy bien y luego empieza a cortar los duraznos. Es importante que los duraznos estén cortados en láminas, que no queden gruesos y preferiblemente que sean, pues busca que sean casi del mismo tamaño. Una vez los hayas cortado, ya estamos listos para armar nuestro postre. Entonces, iniciamos poniendo en el fondo la crema que ya preparamos. O esparcirlo por todo el fondo del recipiente. Si tienes un recipiente rectangular va a ser muchísimo más fácil de poder armar nuestro postre. Una vez hayas terminado con esa capa, vamos a poner el siguiente ingrediente que es básico y son las galletas. Nosotros usamos en Colombia galletas ducales. Si tú tienes acceso a estas, hazlas, quedan deliciosas. Yo tuve que usar unas galletas que se llaman Leibniz, pero tú también puedes usar galletas María, así que no te vas a varar si no tienes galletas de estas que te he mencionado, porque cualquier tipo de galletas que sirvan para té te van a funcionar para esta receta. Una vez hayas puesto muy bien y hayas organizado muy bien las galletas para que haya cubierto toda la superficie, vamos a poner un poco del almíbar de melocotón o de durazno. Luego voy a poner nuevamente toda una capa de crema y es importante que agregues suficiente crema y también es importante que lo pongas al mismo nivel. Trata de siempre ponerlo al mismo nivel. Luego vamos a poner todos los duraznos. Preferiblemente buscas, por ejemplo, los duraznos que te hayan quedado más pequeños, úsalos en las esquinas o en el fondo, pero siempre buscando como simetría. Hazlo y organízalo de manera en filas, en 3 filas en este caso. Y la segunda forma de poder poner las galletas es mojarlas ahí dentro del almíbar. Va a ser muchísimo más fácil. Así que puedes remojarlas, pero supremamente rápido o si no se te van a deshacer en la mano. Repetimos el proceso, ponemos nuevamente nuestra capa de crema. Esta crema es tan rica, tan deliciosa, que si te sobra la puedes guardar y te la puedes comer así con galletitas y ya está, queda delicioso. Bueno, y vuelvo a repetir el proceso, voy a alisar muy bien esta superficie y vuelvo a poner mis duraznos. En total, todos estos ingredientes que te mostré y te enseñé te van a alcanzar para 3 capas de un recipiente de aproximadamente 24 centímetros de diámetro. La última capa es importante que le pongas suficiente crema y vas a terminar poniendo la capa de duraznos. Si deseas puedes agregar un poco de almíbar, pero es a gusto tuyo. Una vez hayas armado muy bien el postre, vas a ponerle papel film o papel transparente y lo vas a llevar a la nevera. ¿Por cuánto tiempo? Por alrededor de 3 horas. Si lo dejas más tiempo es muchísimo más rico. Y después de las 3 horas, este postre ya está listo. Es muy fácil de cortar, solamente que la primera porción va a ser un poquito más difícil de sacarlo, pero el resultado queda espectacular. Va a quedar súper cremoso, va a quedar muy delicioso, es perfecto de dulce a mi parecer. Y bueno, si a ustedes les ha gustado esta receta y si aún no se han suscrito, yo los invito para que se suscriban, para que activen la campanita y no se pierdan ningún video y para que me regalen like si les ha gustado este video. Así que bueno, acá está la demostración, miren cómo queda al interior. Se pueden observar muy bien las capas de este postre. No, queda espectacular. Les aseguro que es un postre muy delicioso. En Colombia lo comemos mucho. Así que yo te invito a que tú lo prepares también en casa. Es una receta muy fácil. Es una receta exquisita. Y bueno, si te ha gustado, compártela con tus amigos, envíasela a todo el mundo, invita a todas las personas a que conozcan Achiote. No olvides escribir todos los ingredientes y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo te envío un beso grandototote y nos vemos en un próximo video. Chao.